Febrero de 2022. Los tanques rusos cruzan la frontera. El mundo le da a Kiev 72 horas. Quizás menos. El gobierno caerá. El presidente huirá. Rusia instalará un títere y todos seguirán adelante. Eso es lo que predicen. Pero esto es lo que pasa en realidad. El presidente se queda, la capital resiste, y una nación que no debería existir hace lo que siempre ha hecho. Se niega a morir. Pero aquí está lo que nadie se pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible controlar a Ucrania? ¿Por qué nadie, a pesar de siglos intentándolo, ha logrado hacerla desaparecer? La respuesta no es lo que piensas. Mira un mapa. Ucrania está en el peor lugar de Europa. Al este, Rusia, el país más grande del mundo, paranoico, obsesionado con el control. Al oeste, Polonia, históricamente hambrienta de territorio. Al sur, el Mar Negro. Y más allá, el Imperio Otomano. Al norte, Bielorrusia, que básicamente es lo que sea que controle la región. Ucrania está rodeada, sin montañas donde esconderse, sin océano que la proteja, solo tierra plana y abierta llamada la estepa, imposible de defender. Pero aquí viene el giro. Esa misma tierra plana e indefendible es el suelo más rico del planeta. Tierra negra, Chernozem, tan fértil que podrías plantar un palo y verlo crecer. Quien controla Ucrania, controla el granero de Europa. Y ahí está la maldición. La geografía de Ucrania la hace valiosa, y su valor la convierte en objetivo. Durante 1000 años, todos la han querido, y Ucrania nunca ha sido lo suficientemente fuerte para mantenerlos fuera. Entonces, ¿cómo es que todavía existe? Retrocedamos 1000 años. Antes de que Ucrania fuera Ucrania, era Rus de Kiev, la cuna de la civilización eslava oriental, el corazón cultural de la región. Entonces llegan los mongoles. 1340. La Horda Dorada arrasa la estepa como un incendio. Las ciudades arden, las poblaciones desaparecen. Rus de Kiev no solo cae, es obliterada. Los mongoles eventualmente se van, pero el daño es permanente. El centro político se desplaza al norte, a Moscú. Kiev se vuelve irrelevante, y Ucrania entra en un patrón del que nunca escapará. Ocupación, división, borrado, pero nunca destrucción completa. ¿Por qué no? Siglo XV. Los mongoles se fueron. Nuevos poderes emergen. Polonia y Lituania se fusionan en una Commonwealth masiva. Los otomanos controlan el sur. Moscú se alza en el este. Ucrania se divide entre ellos. El oeste va a Polonia. El este gravita hacia Moscú. El sur, una frontera sin ley. Y ahí es cuando aparecen los cosacos, guerreros sin estado, refugiados, forajidos, campesinos huyendo de la esclavitud. Se reúnen en la frontera y crean algo nuevo, democrático, militarizado, ferozmente independiente. Los cosacos no se arrodillan ante reyes, eligen a sus líderes, atacan imperios, luchan por quien les pague, y cuando es necesario, luchan solos. Se convierten en el símbolo de la resistencia ucraniana, pero los símbolos no detienen imperios. 1648. Un levantamiento cosaco contra el dominio polaco. Brutal. Decenas de miles de muertos. Polonia se debilita. Los cosacos necesitan aliados, así que cometen un error catastrófico. Se vuelcan hacia Rusia. 1654. El Tratado de Pereyaslav. Los cosacos juran lealtad al zar ruso, a cambio de protección. Se supone que es una alianza. No lo es. Rusia lo ve como su misión, el comienzo de la absorción. Durante el siguiente siglo, Rusia aprieta su control. La autonomía ucraniana desaparece. El estado cosaco es desmantelado. El idioma es prohibido. A finales del siglo XVIII, Rusia controla la mayor parte de Ucrania. Y entonces comienza un proyecto que durará siglos, el borrado de la identidad ucraniana. Pero aquí está el detalle sobre borrar algo. Solo funciona si la gente olvida. El imperio ruso no solo conquista tierra, conquista la memoria. Idioma ucraniano prohibido en las escuelas, libros quemados, cultura borrada.
La línea oficial. Ucrania no existe. Los ucranianos son solo pequeños rusos, y por un tiempo parece funcionar. La identidad ucraniana pasa a la clandestinidad. Intelectuales exiliados. La élite habla ruso. Los campesinos permanecen en silencio. Pero entonces el nacionalismo se propaga por Europa. La idea de que la gente con un idioma compartido merece su propio Estado. Y en Ucrania, esa idea echa raíces, en secreto, lentamente. Pero nunca muere. 1917. El Imperio ruso colapsa. La Primera Guerra Mundial lo destruye. El zar cae. De repente, Ucrania tiene una oportunidad. Por primera vez en siglos, los ucranianos declaran independencia. La República Popular Ucraniana, democrática, con su propio gobierno, su propio ejército. Dura 3 años. Y aquí está el porqué. Todos quieren Ucrania. Los bolcheviques la quieren. Los blancos la quieren. Polonia la quiere. Alemania y Austria ocupan partes durante la guerra. Ucrania lucha en 5 frentes simultáneamente. Pierde. Para 1921, Ucrania es absorbida por la Unión Soviética. La independencia se termina. Pero una vez que sabes que una puerta puede abrirse, nunca dejas de intentarlo. Los soviéticos sabían que Ucrania era peligrosa, no por su ejército, por su comida. Esa tierra negra. La industrialización de Stalin la necesitaba. Millones de trabajadores en las ciudades necesitaban alimentarse. Ucrania era la solución. Así que Stalin fuerza la colectivización, confisca la tierra, toma el grano, lo envía a Moscú, lo vende al extranjero. Cuando las cuotas de cosecha no se cumplen, no las baja, las aumenta. 1932, 1933, el Holodomor, el terror hambruna. Agentes soviéticos confiscan cada pedazo de comida, hasta el grano para sembrar. La gente no puede abandonar sus aldeas. Soldados vigilan los caminos. Cualquiera atrapado con trigo es fusilado. 4 millones de ucranianos mueren de hambre. Algunos dicen 7 millones. No es una hambruna, es genocidio diseñado. El mundo apenas lo nota, pero los ucranianos recuerdan, siempre recuerdan. Segunda Guerra Mundial. Los nazis invaden desde el oeste. Los soviéticos retroceden, luego regresan. Ucrania se convierte en la línea del frente. Ciudades destruidas, poblaciones masacradas, judíos exterminados. Nacionalistas ucranianos luchan contra ambos bandos. Al final, 6 millones de ucranianos están muertos. Y cuando termina, Ucrania está de vuelta en la Unión Soviética. Fronteras redibujadas. Ucrania occidental, antes polaca, ahora soviética. Crimea regalada desde Rusia en 1954. Durante 45 años, Ucrania es una república soviética, silenciosamente resentida, económicamente explotada, culturalmente suprimida, esperando. 1991. La Unión Soviética colapsa. Ucrania no duda. Independencia declarada. Un referéndum. 90% vota que sí. Incluso en el este. Incluso en Crimea. Todos quieren salir. Por primera vez en siglos, Ucrania es libre. Pero la libertad trae una pregunta. ¿Qué es Ucrania? ¿Europea? ¿Postsoviética? ¿Alineada con Rusia o con Occidente? La respuesta divide al país. Ucrania occidental mira hacia Europa. Ucrania oriental tiene lazos con Rusia. Habla ruso. Se identifica con Moscú. Esta división se convierte en la línea de fractura, porque Rusia nunca aceptó la independencia ucraniana. No realmente. 2004. La Revolución Naranja. Protestas contra una elección amañada. Exigencias de democracia. De Europa. Rusia apoya al otro lado. Las protestas de Ucrania ganan. Un presidente pro-occidental toma el poder. Moscú está furioso. 2014. Más protestas. El presidente huye. Un nuevo gobierno pro-europeo toma el poder. Rusia invade. No abiertamente, no oficialmente. Pero soldados rusos, sin insignias, hombrecitos verdes, toman Crimea. Separatistas respaldados por Moscú
toman el este de Ucrania. El mensaje: Ucrania no escapará de la órbita de Rusia. Ucrania contraataca. No lo suficiente para ganar, pero lo suficiente para sobrevivir. Y ahí es cuando el mundo comienza a mirar. Febrero de 2022. Rusia invade. Otra vez. Pero esta vez es guerra total. El objetivo: decapitar al gobierno, instalar un títere, borrar a Ucrania como Estado independiente. El mundo espera que funcione. El ejército de Ucrania está en desventaja. Rusia tiene más tanques, más aviones, más soldados. Entonces pasa algo que nadie predijo. Ucrania no colapsa. Kiev resiste. Mariupol se resiste durante meses. Granjeros roban tanques con tractores. Civiles fabrican cócteles Molotov. El presidente se queda. Se convierte en un símbolo global. Y lentamente, dolorosamente, Ucrania empuja a Rusia hacia atrás. ¿Cómo? 30 años de preparación. Construyendo un ejército. Entrenando con la OTAN. Pero más que eso, construyendo una identidad. Ucranianos del este y oeste. Rusoparlantes y ucranianos. Todos se unen. Porque han aprendido la lección que la historia sigue enseñando. Nadie te salvará. Nadie luchará por ti. Si quieres sobrevivir, luchas. La mayoría de las naciones tienen un mito fundacional, una victoria gloriosa, un momento de triunfo. El mito de Ucrania es la supervivencia. Cada generación enfrenta la misma elección: someterse o resistir. Cada generación elige resistir, incluso cuando parece imposible, incluso cuando cuesta todo. Los cosacos que se negaron a arrodillarse. Los revolucionarios que declararon independencia sabiendo que no duraría. Los millones que murieron de hambre pero no se quebraron. Los soldados hoy sosteniendo la línea contra una superpotencia. La identidad de Ucrania no está construida sobre la gloria, está construida sobre la resistencia, y por eso es imposible de destruir. Entonces, ¿por qué importa Ucrania? No solo para los ucranianos, para el mundo. Porque Ucrania es el caso de prueba. Si un país grande puede invadir a un vecino más pequeño, borrar su identidad, redibujar fronteras por la fuerza y el mundo no hace nada, todo el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial colapsa. Taiwán mira a Ucrania y ve su futuro. Los países bálticos ven el suyo. Georgia, Moldavia, cada nación pequeña junto a una grande. Si Ucrania cae, el mensaje es claro: la fuerza hace el derecho. Pero si Ucrania sobrevive, entonces significa que la gente luchando por su propia tierra, su propia identidad, su propia libertad, puede resistir incluso a los imperios más grandes, y eso aterroriza a cada régimen autoritario en la tierra. Aquí está la paradoja final. Ucrania ha sido conquistada más veces que casi cualquier nación en la historia. Dividida, ocupada, hambrienta, borrada, pero todavía está aquí. Rusia intentó durante 300 años absorberla. Fracasó. Los nazis intentaron destruirla. Fracasaron. Los soviéticos intentaron borrarla. Fracasaron. ¿Por qué? Porque no puedes retener a un pueblo que se niega a ser retenido. Puedes ocupar tierra, matar soldados, prohibir idiomas, reescribir la historia, pero no puedes matar la idea de que un pueblo merece existir. Y mientras esa idea viva, Ucrania seguirá regresando. Hay un dicho ucraniano: Ucrania aún no ha perecido. Es la primera línea de su himno nacional. No, Ucrania es fuerte. No, Ucrania es eterna. Ucrania aún no ha perecido. Un himno nacional que comienza con supervivencia, con desafío, con el reconocimiento de que la destrucción siempre es posible, pero aún no ha pasado. Eso es Ucrania, un país que ha estado muriendo durante 1000 años y se niega a terminar. La pregunta no es si Ucrania sobrevivirá a la guerra actual. Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo podría no hacerlo?